Eh, em, Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha bien? Hola, Maritel Sáenz. Hola, Joaquín. Hola, Ile. Hola a todos los que están del otro lado. Tengo la oportunidad de charlar de que charlemos en realidad con la licenciada y profesora Carolina Alderete, que no solamente es profesora y licenciada en educación física, sino que además ha disertado en distintos espacios y, por cierto, se ha capacitado y formado dentro y fuera del país. Y que me llamó la atención que en los últimos días recibí, a través de un amigo, una publicación que ella hizo en su muro de Facebook y que después de esto la voy a compartir a través de mi muro de Facebook también, que la tituló Sentido del tiempo en tiempos del sinsentido, y dice que la modernidad nos arrebató el tiempo, que el capitalismo nos arrebata el tiempo, ya no solo el tiempo de estar y compartir con otros, sino también la posibilidad de estar con nosotros mismos. Dice Carolina, ser hiperproductivo se volvió el sentido de vivir, como si la producción fuera el único modo de justificar nuestra existencia. Vivimos en el mundo del hacer, de la búsqueda permanente, del satisfacer los propios intereses, volviéndonos más distantes de todos y de todo. Propone también Carolina más adelante un replanteo sobre la educación. Bueno, Carolina Alderete está en Bellavista y va a charlar con nosotros, porque la idea es que todos nos sumemos, que opinemos, que participemos, que disfrutemos de la charla. Carolina, primero un gran gusto, ¿eh? Gracias por el tiempo y desde ya placer inmenso de poder compartir esta charla contigo. Bueno, ¿qué tal, Daniel? Para mí también es un gusto. ¿Me escuchas bien vos? Yo perfecto, yo no sé si vos me escuchás, me escuchás bien o Sí, no. sí, sí. Te escuché bien Bueno, y tu introducción también y te agradezco enormemente la presentación que haces. Y la verdad que me llamó mucho la atención, digamos, tu invitación, o sea, que este escrito, ¿no es cierto?, esta publicación por el Facebook haya sido interesante a más personas de las que yo pensé que iba a resultarle así. Y bueno, y que llegue hasta vos y con esto es la verdad que para todo educador que quiere transmitir por ahí sus ideas para transformar el mundo es una grandísima oportunidad. Así que mil gracias, Daniel, y un gusto conocerte. el gusto es mío y el agradecimiento es mío, en serio, Carolina, porque yo creo que, mira, yo tengo la premisa con esto que ocurre a la noche y que ahora también lo estoy multiplicando a las siestas en la radio. Eh, si de algo nos tiene que servir también este tiempo, debería ser para poder escucharnos, para charlar, para intercambiar ideas, pero con respeto, y eso creo que hoy se valora, en tiempos como los que vivimos se valora mucho. Y yo valoro mucho lo que vos escribís, porque en realidad me tocó de cerca, porque te cuento también, soy padre y tengo a mis chicos en distintas edades, la mayoría es adolescente, los otros están, uno terminando la primaria, el otro aún en la primaria. Y siempre me planteé sobre la educación, pero al mismo tiempo hay una amiga que anda dando vueltas por ahí, que es Nati, le mando un beso grande, que siempre me dice, ¿cuándo vas a parar? Porque yo es como que tomo estos conceptos y es un golpe fuerte a lo que uno hace en su vida. Esto que vos decís de que el capitalismo o la modernidad nos arrebata tiempo y que uno vive en realidad pensando en producir. Y me llama la atención que no somos pocos los que aún en tiempos como estos, en tiempos pandémicos, estamos de manera permanente pensando en qué y cómo producir. Está claro que hay un sector de la sociedad que no la está pasando para nada bien, pero también es cierto que hay otros que dicen, bueno, hay que hacer el esfuerzo sobrehumano para que la vida vuelva a su ritmo habitual. Y no sé si eso es bien, ¿no?
Exacto. Bueno, pienso más o menos lo mismo. Siempre creo que también yo tengo hijos, tengo 3 hijos. También esto vino por una cuestión, mi necesidad de escribir, porque en base como mamá, pero también como docente, que me tuve que ver, digamos, en este momento que era tan angustiante, por un lado, y como vos decís, es cierto que algunos, o sea, esto no significa que nadie tiene que producir nada, pero lo que Obviamente. sí me parece es que los tiempos han cambiado. O sea, hoy por hoy, en esta situación de pandemia en la que estamos, hay algo más urgente y más importante en lo que pensar, que no tiene que ver con, mejor dicho, es como que queremos, voy a este caso, las maestras, tarea, 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 porque si no parece que no cumplen con su deber, la directora le exige que las tareas, que el WhatsApp, que un desborde para nosotros como padres y para mis hijos. Yo como docente, que todo te piden urgente, le digo, ¿qué les pasa? O sea, hoy por hoy la urgencia es otra, no es si subo o no subo una clase a un aula, déjame que haga lo que pueda. O sea, no sé si a todos les habrá pasado, pero a mí me resultó muy, muy fuerte el tema de la pandemia, de esta enfermedad. O sea, será porque mi esposo tiene cáncer y entonces también la vulnerabilidad es muchísimo más grande. Y uno dice, ¿qué les pasa a la gente? O sea, dos cosas. ¿Qué le pasa que en este tiempo, que justamente es un tiempo que nunca disponemos? O sea, nunca pensamos en nuestra vida que íbamos a tener este tiempo de estar en nuestras casas. Y también entiendo a todas las personas que quizás no tienen las comodidades que nosotros tenemos en nuestras casas. Pero acá ha habido cuestiones que salen a jugar al fútbol. Y vos decís, escúchame, ¿qué te pasa? Pero eso no es un problema solamente del que lo hace. El problema es de la sociedad, es de la comunidad, y esto individualista y nihilista. O sea, esto de sentirnos como individuos, y bueno, si por ahí, yo sé hablar mucho, vos cortame si por ahí voy No, largo, pero queremos escucharte. Yo quiero escucharte. Este espacio es para escucharnos. ¿Sí? Así que bueno, habla con tranquilidad. o sea, es muy fuerte lo del individuo, pensarnos como individuo. Individuo significa indiviso, que no me puedo dividir. Por eso es que yo no puedo ser solidario, no puedo ser generoso, no puedo ayudar al otro, no puedo pensar que si uso casco, total es mi vida, a mí qué importa, deja de meterte en mi vida. Eso piensa un individuo. Mientras nosotros sigamos pensándonos así, que ha sido instaurado en la modernidad, la sociedad va a seguir haciendo lo mismo. Salgo con barbijo, salgo sin barbijo, total. ¿Qué me importa si me contagio? ¿Qué importa si me muero? Y la idea es tratar de empezar a pensarnos como sujetos. O sea, si yo me empiezo a pensar como sujeto, quiere decir que justamente, y que valga la redundancia, yo estoy sujeto a otros, porque viene del griego que significa subjectum. Entonces, que hay algo por debajo. Esto del sujeto implica que estoy sujeto a un otro, que es la cultura por un lado, y sujeto a otros con minúscula, que son los otros seres humanos. Es decir, que el individuo cuando hace algo, él cree que no tiene consecuencias, pero siempre suelo decir a mis estudiantes, a mis hijos, a mis amigos, y sí, o sea, lo mejor que te puede pasar a vos es morirte. O sea, y el resto, y los que no usen el casco, claro, porque vos así le pasás bárbaro, porque después te pasa otra vida donde ya no hay sufrimiento y no sé qué hubiera después si es que hay algo. Pero, y los que quedan, no se dan cuenta todo el sistema o la comunidad a la que afecta, porque para nosotros que fallezca un chico de 15 años en un accidente de moto por no tener casco, pega fuertemente en la comunidad. Entonces, ese tipo de cosas lo hace un individuo, un individuo. Por eso nosotros debiéramos en la educación revertir ese sentido de individuo, para pasar a pensarnos como sujetos. El sujeto es el que está a otro, es decir, es como que si yo estuviera tomando tu mano en este momento, si yo hago la acción de traer mi mano hacia acá, seguramente que tu mano va a venir para acá. Si vos llevas tu mano hacia allá, mi mano va a ir hacia allá. Y así va a ser siempre, porque así nos conformamos como comunidad. Entonces, todo lo que yo haga afecta
te afecta a vos, afecta a tu comunidad, afecta a todos los que viven alrededor nuestro. Ese es un planteo, digamos, de la sociedad. ¿Y por qué voy retomando con lo de las tareas? Porque por otro lado, esta sería una instancia en la que hemos llegado hasta acá por ser individualistas. O sea, nos hemos contagiado o aparecido, ¿no es cierto?, la enfermedad por ser individualistas, por no pensar en un otro, en lo que le puedo llegar a hacer al otro. Si total es mi vida, yo hago lo que quiero, eso es lo que estamos acostumbrados a escuchar. Y por otro lado también tiene que ver con el capitalismo. Se hablan muchas cosas en cuestión de que, quién sabe, esto se hizo a propósito para ganar más plata, cuestiones políticas entre quién quiere tener más, quién tiene más poder o no en el mundo, ¿no es cierto? O sea, estas luchas que estamos viendo de que Estados Unidos no ataca, no acata, digamos, ¿no es cierto?, un sistema para que no, como nosotros, de protección, y porque no quiere estar de acuerdo con con el gobierno chino, y bueno, o sea, hay un montón de cosas que tienen que ver. Bueno, pero pensemos nosotros, ¿por qué la gente, por ejemplo, no respeta en el banco? Están círculos rojos, por lo menos acá en Bellavista son círculos rojos para permanecer la distancia. No podés no ver un círculo rojo y pararte arriba. La gente no se para en el círculo rojo. Entonces, no es que haya falta de respeto, no es que, para mí no es eso, no es que haya falta de responsabilidad, es la concepción individualista que tenemos, es una concepción que surgió en la modernidad como médico. Entonces, sí, el médico trata como a un individuo, hoy por hoy tratan de humanizarlo más, pero no lo piensan como un sujeto. Y entonces, en este tiempo de individualismo, yo, maestra, le doy la tarea, le doy, y es mucho, ¿eh? Yo, que me disculpen, pero yo que he visto, las tareas que se dan no son la misma cantidad que cuando ellos tienen clases presenciales. Por otro lado, la crítica también viene porque no hay enseñanza. O sea, yo doy clases virtuales, es decir, yo tengo encuentro con mis alumnos, porque para que haya enseñanza tiene que haber el lenguaje. No tiene que ver con que yo le dé un montón de tareas que ellos tienen que resolver. Y en el caso, como yo le digo a mis hijos, o sea, ustedes son afortunados porque su mamá es docente. Y esos chicos que sus papás quieren que solamente vayan a la escuela para que tengan más estudio de lo que ellos pudieron alcanzar, ¿cómo lo resuelven? Más allá, ¿no es cierto?, de los recursos tecnológicos de lo que dispongo. Estamos hablando de cuestiones humanas. Entonces, una clase no puede limitarse a que te dé un montón de tareas. Para mí, que es en lo que pongo en mi reflexión, o sea, ese montón de tareas que tenés, otra vez hace que te aleje de la vida en la que nosotros estamos llevando hasta ahora, que la vida misma nos puso un stop para decir, che, loco, piensen un poco, o sea, vuelvan para atrás en su vida, para ver cómo pueden mejorar. Porque aparte, si hay algo que en lo que creo fervientemente es que lo que vos, o sea, cada cosa que te pasa en la vida es para que aprendamos algo. Si nosotros no aprendemos lo que la vida nos viene a enseñar, nos va a mandar una lección peor. Y si no aprendemos en esa lección, vendrá una peor. Entonces, este es el gran momento y gran oportunidad. Bueno, si voy a dar clases, voy a enseñar y voy a hacerlo lo más lento posible. Voy a respetar los tiempos. Y lo otro que yo criticaba y que estaba muy angustiada al principio era porque decía, no es momento de dar contenidos escolares. Y menos si se va a dar de esa manera. O sea, yo te doy 50 ejercicios de matemática y vos resolvelos. O sea, si vamos a hacer eso, es nada. Lo que yo decía es desde el momento, sí, de que demos clase, pero démosla en torno a la enfermedad. O sea, no desde lo biológico tampoco, sino desde el aspecto cultural, desde el aspecto social. ¿Por qué nos contagiamos? ¿Y por qué no respetamos las normas? ¿Por qué no hay respeto por las normas? ¿Por qué no nos entendemos como sujetos? No me importa el otro.
no me importa. Lo único que me importan son mis deseos y que yo los pueda cumplir como un capricho. Y estos no son momentos para pensarlos así. Y en la educación se ve mucho. Hoy, por ejemplo, me pidieron un informe que era para el 24 y nos mandan que urgente tenemos que presentar esta noche. O sea, no, pará, o sea, no es que estamos acá de vacaciones sin hacer nada, o sea, hay toda una vida y a nuestra vida se suma, ¿no es cierto?, lo que implica la angustia, la tristeza de ver los números de la gente que muere, no solo por el que muere, sino por todos los que quedan y la gran cantidad de gente que está sufriendo por eso. Y todo tiene que ver con no considerarnos como una comunidad. O sea, yo siempre digo que nosotros somos una sociedad. ¿Y una sociedad qué es? Un conjunto de socios. En una sociedad no le importa qué hace, qué le gusta, cómo anda el otro socio. O sea, lo único que le importa son que los intereses cumplan para todos en beneficio de ellos y que ganen todos. O sea, hay interés de por medio. Lo que yo propongo y me encantaría algún día lograr sería que nosotros nos volvamos una comunidad. ¿Qué significa comunidad? Unidos por el bien común. O sea, hay algo en común entre nosotros seres humanos que nos une. Y eso cambia la perspectiva. Volver a una educación aldeana en la que si yo veo a a un vecinito que está por cruzar la calle, yo, que no tengo nada que ver, me meto con él y digo, no, no se cruza la calle. Yo soy parte como adulto de esa educación. Hoy no pasa eso. Hoy, si no es directamente mío, yo no me meto. Y bueno, y esto es un poco la relación entre lo que es el tiempo, que para mí es un tiempo que hay que detener, un tiempo que no hay urgencias más allá que la vida y el cuidado de todos, una urgencia porque tenemos la oportunidad de pensarnos. En un congreso, un investigador de Brasil nos preguntaba justamente cuántas investigaciones hacíamos en Argentina, y bueno, se reflejaba muy poco en relación a ellos. Dijo, ¿cuántas horas trabajan? Nosotros decíamos 42, es lo que te pagan, eso es muchísimo más todavía lo que trabajamos. Con razón, dice, o sea, claro, le dijo otro, no hay tiempo para investigar. No, no tienen tiempo ni siquiera para pensar. Y así vivimos, sin tiempo siquiera para pensar. Y el atosigamiento de tareas sin enseñanza, sin que medie un lenguaje, para mí lo que está haciendo es anular esa posibilidad de aprender qué pasa si estamos solos. ¿Qué se hace cuando estás solo? Yo siempre pregunto, yo soy, profesora del profesorado de educación física, y la primer clase que tengo con ellos siempre pregunto, hace más de 12 años ya, ¿quién se acuesta a la noche y piensa en lo que hizo en el día? Una sola vez conseguí que 2 levanten la mano, en estos 12 años de trabajo que tengo, teniendo más de 50 alumnos por división. Es impresionante y eso te da las consecuencias de la sociedad que tenemos. Bueno, no sé, hasta acá. Ahora, claro, yo te escucho atentamente. Me quedan muchas cosas y creo que en el 99% de lo que está diciendo coincido con el 99% de las cosas. Voy de atrás para adelante. De esto último, ¿por qué hay tanto temor a la soledad? ¿Por qué uno le esquiva a esa soledad? Y mira, yo no soy psicóloga, pero muchas veces la soledad nos dice lo que no queremos escuchar de nosotros mismos. No nos gusta lo que hay en nosotros y entonces no queremos escuchar eso. Por eso es que ponemos la radio, por eso es que prendemos la tele, por eso es que prendemos algo que no haga escuchar nuestro interior. Para mí es eso. Hablabas mucho del... Perdón, y el silencio, ¿no? Sí. La soledad y el silencio, o sea, en esas dos cosas, ¿sí? Vos sabés que a mí se me vienen
Imágenes de soledad y silencio, logrado verdaderamente mirá que me tengo que remontar en el tiempo, ¿no? Y haber aprendido a través de algunos ejercicios espirituales, de esto los jesuitas saben mucho, de cómo más Ujú. allá de creencias, digo, de cómo poder hacer foco en vos, encontrar tu eje y decir, bueno, que venga todo lo que tenga que venir, tus miedos incluso, pero hay demasiadas cosas en el medio, demasiadas cosas en el medio que hacen, y más aún la vorágine de la que, retomando aquello con lo que iniciaste, en la vorágine en la que vivimos, en un mundo de hiperproducción. Mira, hace unos días leí un artículo de una psicóloga que reivindicaba la fiaca. Y ella decía Ajá. que pasó por esa reivindicación a partir de haberse dado cuenta que todo el resto de sus colegas y amigos estaban en el comienzo de la cuarentena haciendo de todo y ella se sentía que no estaba haciendo nada. Entonces se dijo en un momento, tuvo el coraje de decir, para un poco, para un poco. O sea, no hace falta, digamos. Hay un rollo que estamos metiéndonos todos en la vida, en lo cotidiano, en el día a día, y en la educación ni decirlo, porque me hace pensar mucho lo que está diciendo de la educación, de lo que tiene que ver con cómo estamos formándonos y cómo estamos desaprovechando este tiempo con nuestros hijos. Pero la verdad es que hay un, una necesidad de llenar como este vaso, ¿viste? El tiempo, ¿no? Y no aprovechar lo que es el vaso en sí mismo. Y es muy loco eso, es muy loco. Sí, viste que, o sea, nosotros siempre decimos, a mí me pasa, yo soy una, o sea, también una crítica a mí misma, yo soy una gran hacedora, o sea, muy inquieta, no puedo estar sin hacer algo, digamos, ¿no es cierto? Ha sido algo que lo he trabajado mucho tiempo y lo sigo trabajando todavía en cuestión de esto de frenar y darme cuenta para un poco, ¿no? Pero no es fácil. Pero no es fácil, para nada, porque para eso uno tiene que volver atrás. ¿Por qué no puedo parar de hacer las cosas? Y ahí descubrimos, por eso digo que somos sujetos, o sea, ¿por qué yo no me puedo frenar? No es algo mío. Hasta lograr entender que mis papás siempre fueron así, de no poder parar de hacer. Y a su vez decirme a mí como que no tengo que parar de hacer cosas, porque si no estoy produciendo algo, no sirvo para nada. Entonces siempre como que tuve que mostrar esa, de que sí sirvo, de que mi existencia vale y mi existencia valía por el hacer, ¿viste? Eso, bueno, a lo largo de toda mi vida y que todavía lo sigo trabajando y me cuesta, ¿eh? Me cuesta mucho, pero he aprendido bastante a detenerme en el tiempo. Por eso creo que es considerable que ahí hay una enseñanza. O sea, el que uno sea de una manera o de otra, no es porque uno nació así. O sea, a ver, yo soy profesora de educación física, ¿sí? Mi mamá es profesora de educación física. Entonces, cuando me preguntan, ay, vos qué estudiaste o qué sos, profesora de educación física, ay, claro, ¿cómo que no si tu mamá? O sea, no, como que yo al momento de nacer nací profesora de educación física, o sea, Claro. y así vivimos, ¿sí? Salí con un jogging y una musculosa, o sea, no fue así. O sea, hubieron factores culturales que intervinieron en mi vida, ¿sí? Yo siempre digo oportunidades. He tenido miles de oportunidades, qué sé yo, mi papá fue mi maestro de grado, mi maestro de primero, de segundo grado, porque es maestro, sí, y lo hemos en una ciudad inhóspita en Formosa que se llama Río Muerto justamente, donde había 7 casas. Entonces, hay muchas de esas cosas que las tengo yo, o sea que no es que soy yo o esto que hablábamos, hago lo que quiero con mi vida, no, porque hubieron demasiadas personas y circunstancias a lo largo de mi vida que donaron desde sí para que hoy yo me haya construido en lo que me construyo. No sé si es muy difícil para ahí, pero esa es No, la no, idea, o sea, perfecto.
para poder empezar a pensarnos como sujetos. Empezar, si uno, por eso es tan importante detenerse y preguntarse. Todos damos por obvio, nadie nos detenemos a preguntarnos por qué hago lo que hago. ¿Por qué siempre hago esto mismo? ¿Por qué no puedo parar de hacer esto? O sea, así fuera un TOC, ¿viste? Un trastorno obsesivo compulsivo, digamos, que pareciera una obviedad y que uno si no sale y cierra la puerta y si no vuelve a verificar no puede irse. Bueno, no es que quede, bueno, total, yo ya soy así. No, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué no me puedo ir sin volver a tocar la puerta si yo ya sé que la cerré? Y esas pequeñas preguntas que nos tendríamos que hacer de lo cotidiano nos va a llevar hacia atrás, a entender y a buscar por qué, de dónde, de quién me construí así. Y con mi pensamiento yo lo puedo sacar. O sea, yo con mi pensamiento, siempre en la educación corporal se dice que, o sea, que los sentimientos no existen. Y ahí todos quedan desmayados. Calculo que vos también, ¿no es cierto? ¿Cómo que los sentimientos no existen? Los sentimientos en sí mismos no existen. Los sentimientos son pensamientos. Si yo pienso en el amor y pienso el amor de determinada manera, ahí voy a sentir el amor de una intensidad como la pienso. Pero no es que está guardado en el corazón biológico y de repente el corazón latió y brotó amor, ¿viste? Vamos de nuevo porque parece... ¿Importa? que vamos de nuevo. Viste, te metiste con con el sentimentalismo y hay algunas personas que dijeron no, algo le pasó. Por ahí a Instagram no le gustó mucho. A ver, ¿cómo es esto de que son pensamientos, decís, no? Claro, o sea, los sentimientos no existen, por sí solos no existen. El amor nosotros relacionamos con el corazón. Decimos, ay, estoy enamorado, ¿sí? Con un corazón biológico, anatómico. No sé, la ira por ahí lo relacionamos o con la mirada o con la cabeza, ¿no es cierto? Con gestos que hacemos. Y esos sentimientos no vienen de la nada. O sea, esos sentimientos no vienen del nacimiento nuestro. Esos sentimientos fueron construcciones de pensamientos. Por eso es que algunos son más, vamos a suponer, el desamor le afecta de una manera tremenda y a otros el desamor le afecta de otra manera. Si al fin y al cabo, claro, pero es por la forma que tenemos de pensar al amor o al desamor. Tiene que ver con las construcciones, ¿no? Tiene que ver con esas construcciones de las que hablabas vos recién. Exactamente. Y si nosotros pudiéramos, es interesantísimo en la educación que lo pudiéramos hacer, o sea, si nosotros pudiéramos entender que si hay algo que a mí me está haciendo sufrir, yo tengo que cambiar de forma de pensar para poder soltarlo, es mucho más fácil. Porque cuando uno piensa que el amor, o vamos a suponer que a uno lo hirieron, ¿no es cierto? Un dolor, y bueno, y ese dolor tiene que quedar porque así ya está biológicamente, no. O sea, uno decide. Y eso es una de las cuestiones de la educación. Educar no para la libertad, sino para la emancipación, que es mucho más que la libertad. Emanciparse es poder ir más allá de la libertad. Eso no quiere decir que yo transgreda los límites de la libertad del otro, ¿no es cierto? Pero yo puedo ser libre y como pasa en el sistema, puedo decir, ay, si soy libre, vamos a suponer, porque no estoy presa, porque puedo decir lo que pienso, digo lo que pienso en mi institución, en donde fuera, acá también me suelen invitar en la radio, en la tele, o sea, y siempre digo lo que pienso. Pero más allá de que sea en una institución, o sea, yo no puedo someterme. Cuando yo considero que están queriendo que yo sea sumisa, no. O sea, puedo ser libre, pero si yo
me pongo, digamos, en esa condición de sumisión, paso a ser, pierdo más allá de mi libertad. Ahora, cuando me revelo con lo que creo, pienso, argumento, estudio, eso para mí es emanciparme. O sea, nadie puede venir a ejercer un poder que yo no se lo permita. Mira, voy a empezar a cubrir porque habitualmente yo cada vez que tenemos un paréntesis saludamos y agradecemos a la gente y contestamos, le quiero decir lo mismo que digo todas las noches al resto de la gente, todos los que quieren preguntarle cosas, por eso es una charla abierta, a aquella persona que le quiera hacer desde un comentario hasta una charla, hasta alguna pregunta, o alguna pregunta aquí, contestarnos entre todos, de eso se trata esta charla abierta, que lo haga, ¿no? Saludos a la luchona ahí que están pidiendo, dice, manda saludos, bueno, a Silvina, a Mica, a Valeria, a Natalia, a Daya, hay mucha gente que está aplaudiéndote, ella te está avivando, a Gabriel que dice pienso luego existo, como decía Descartes, a Gastón Sal que está del otro lado, a Kiki Troya, bueno, a mucha gente. Hay un comentario que por ahí lo estaba viendo también, que tiene que ver un poco con lo que estábamos hablando, o lo que vos decías, es un ejemplo claro, es que primero nos enamoramos por la vista y luego por la forma de pensar, todo está relacionado con el cuerpo. Digo, pero vos en el fondo estás, no proponiendo, pero en el fondo no es una manera de decirle también a la gente, desaprendamos. Disculpa, pero ¿se cortó? No te entendí la pregunta. Decía, si en el fondo esto no es un poco una propuesta para desaprender. Y es que primero va a haber que hacer eso. Siempre va a haber que desaprender para poder aprender de nuevo. Y siempre aprender algo de lo desaprendido es muchísimo más difícil que aprender algo nuevo. Es así. El tema está que, bueno, yo creo que en todos los ámbitos, para mí la educación, porque no es lo mismo la educación que el sistema educativo. Por eso yo no estoy de acuerdo con el sistema educativo, porque así como tal pretende seguir funcionando de la misma forma que cuando estábamos en manera presencial, en la que todo es para allá, para hacer, o sea, vivimos en esa urgencia permanente. Y hoy por hoy, no solo porque tanto los estudiantes como los profesores nos tuvimos que poner a organizarnos y a estudiar y a ver cómo podíamos hacer para dictar nuestras clases, que encima nos pedían ya, que para lo que creo que hay un tiempo, sino que también está pasando otra cosa en ese tiempo. O sea, hay momentos, no sé, quizás para otros no, pero es un momento angustiante. El no poder salir, o sea, yo soy de hacer mucha actividad física, mucha, y el no poder ir a andar en bicicleta, a mí hay momentos en que me angustia. O sea, yo creo que así como lo mío, que es mínimo, por ahí puede haber para otros también. Entonces, no es tiempo para decir, bueno, ay, tengo que pensar, a mí me pasaba, yo ahora lo que hice fue no. O sea, no me siento bien, estoy angustiada y bueno, y que esperen. Y si me quieren hacer algún acta, y que lo hagan. O sea, lo que no puedo, no lo puedo hacer, ¿sí? O sea, en otros tiempos sí, esto de la Mujer Maravilla, de que, bueno, no, si ya me lo piden, ya se lo presento. Y no, ¿viste? Porque, o sea, como te dije, la enfermedad de mi marido fue algo que cambió muchísimo, muchísimo la perspectiva de la vida, en la que realmente yo tengo un problema y que eso es lo importante. Y creo que así tiene que ser ya la vida y así empecé a ver la educación. O sea, hay otras cuestiones importantes. Hoy tendríamos que estar enseñando, no, ¿qué es el coronavirus otra vez? O sea, todo lo biológico. No. O sea, tenemos que enseñarnos que cuando te pongo un límite, no es que yo no te quiero. Al contrario, un límite es un acto de amor. Y eso es una de las cuestiones cuando trabajamos con los practicantes que no le pueden decir, ay, yo no le puedo decir que no al nene. ¿Cómo que no? Si vos no le puedes decir que no, quiere decir que a vos no te importa. Si yo a mi hijo le dejo hacer lo que quiera,
O sea, quiere decir que a mí no me importa. Ahora, tengo que estar luchando todo el tiempo, educándole que hay límites, que no puede transgredir, que si transgrede el límite hay una consecuencia, porque en ese entonces lo que le estoy diciendo es yo te amo. Poner límites es amar. Y yo creo que esta sociedad, fíjate que no nos amamos porque no podemos respetar a los límites. No nos importa. E incluso creemos que nos castigan y nos enojamos. Y bueno, creo que así como eso que te digo, hay muchísimas cosas que, o sea, es una utopía de cierta manera, pero ¿por qué no pensar en la utopía que es donde ocurren las pequeñas transformaciones? Con eso ya será suficiente. Y desde mi parte, por lo menos, espero, como siempre le digo a mis chicos, o sea, ser un gran semillero en el que no soy yo la que vaya a cambiar mi mundo, sino que sean ellos, cada semillita que se va a ir a algún lugar con estas ideas de que la vida tiene un sentido, que ahora es momento de tomarnos el tiempo para cargarla de sentido. O sea, la gente ¿por qué se suicida? No porque tiene problemas, sino porque su vida. Y esas son las cosas que la educación, para mí, el sistema educativo en este momento tendría que estar preocupándose. Por esto que vos decís, bueno, pero ¿por qué tenemos miedo? ¿Por qué no queremos estar solos? ¿Por qué nos asusta el silencio? ¿Por qué no podemos estar sin hacer nada? ¿Por qué no podemos tratar de no pensar en nada? Ponele que no hagas nada. Trata de no pensar en nada. O sea, y eso se enseña. Se enseña. Y así vamos a enseñar mejores seres humanos. Y no que tengamos escolares que, tristemente, mi hijo una vez en el secundario, yo le dije, pero hijo, vos no, yo no te veo que nunca estudiabas. Me dice, mamá, es el secundario. En el secundario no se estudia, en la universidad se estudia. O sea, tristeza enorme. Hay una pérdida de tiempo ahí en la cual pudo haber otros saberes que lo fueran construyendo de manera más importante, como hoy nos está pasando con la pandemia, de estar en casa, de tener otro contacto, quizás, no sé, con nuestros hijos por ahí peleemos más, porque estemos más juntos. Cuanto más juntos estamos, más nos vamos a pelear. Entre hermanos se pelean más, porque están más tiempo juntos y disputan los poderes, ¿no es cierto?, porque es lo que está haciendo su formación como ciudadano. Y bueno, no sé, así un montón de cosas que lo veo a la perspectiva de la educación, ¿no es cierto? La educación es la transmisión de cultura de una generación a otra. Estamos hablando de cultura, no estamos hablando de contenidos escolares. Entonces el sistema educativo lo que hace es escolarizar. Esa parte la podríamos dejar de lado, porque si le vas a mandar un listado de tareas que lo tiene que resolver solo, y déjalo, eso en cualquier momento lo puede hacer. Lo busca en internet, googlea, saca divisiones de matemática y lo resuelve. Eso no es educación. ¿Dónde está la transmisión de cultura en ese momento? ¿Dónde está el rol, digamos, del educador que es con el lenguaje el que tiene que enseñar? ¿Dónde está? O sea, ¿dónde? No hay. No hay. Donde no hay transmisión de cultura, no hay educación. Falla el sistema, Carolina, y bien hay un problema de educadores. Está claro que los educados reciben esto que vos decías, ¿no? Pero a partir de las limitaciones del sistema y de lo que hoy está como oferta, el educador también es un poco cómplice en no tratar de abrir el juego hacia, por lo menos, pensarlo desde otro punto de vista. Pregunto ignorando la situación, pero vos me invitás a pensar esto. Creo que no es una que dice, hay un pensamiento que nos piensa. O sea, yo no pienso lo que yo quiero. O sea, no existe el pensamiento individual, no existe. Hay un pensamiento que nos piensa. Ese pensamiento es el que está instalado en nuestra cultura. Y
pensar por fuera de ese pensamiento que nos piensa es dificilísimo, dificilísimo. Y más cuando hay desigualdades sociales, desigualdades económicas, desigualdades de capital cultural, porque ahí no hay forma de que uno se repiense. Para eso está un educador. En la beca que gané para ir a Estados Unidos en el 2007, fue a la Universidad de la UCLA, una universidad que es de formación de docentes, en la que tienen un centro de investigación justamente de las prácticas de enseñanza. Y, y ahí vos ves otra cosa, o sea, no, ellos, por ejemplo, no tienen así matemática, lengua, el eje es la justicia social. Y sobre eso se basa la enseñanza de las demás asignaturas, digamos. ¿Con qué trabajan, por ejemplo? Con los diarios de la actualidad, con noticias que salen del mundo, y a partir de ahí lo analizan en cuestiones de esto de económico, social. Ahora, ¿cuántos tenemos acceso a eso? La desigualdad de poder, ¿no es cierto? Porque el poder es aquel que ejerce una acción sobre un otro. Eso es el poder. Si nosotros hiciéramos saber más estas cosas, entonces la gente empezaría a no dejarse que otro ejerza esa acción sobre uno mismo. Pero generalmente los que tienen poco capital cultural no saben ni nunca se van a preguntar, porque los que tienen mayor poder no quieren tampoco que ellos piensen. O sea, yo, sobre todo en nuestra provincia, mi mayor, digamos, preocupación siempre fue que es una provincia demasiado sumisa. O sea, una provincia en la que no se pregunta, el que no se revela. Córdoba es una ciudad que automáticamente se revela, o sea, bajo cualquier circunstancia. Nosotros siempre agachamos la cabeza y yo no quiero eso para mi gente. O sea, por eso estudio también, ¿no es cierto? Por eso trato de, bueno, me animé a publicar este escrito, porque también a veces no me animo, digamos, no sé, una cuestión personal ya eso. En algún momento yo esto que vos planteás, te lo decía un historiador, porque digo, revisamos la historia de nuestra provincia, de nuestra tierra y de nuestro país. Corrientes ha sido protagonista en un montón de momentos, en un montón de circunstancias, ¿sí? Y yo le decía, pero ¿qué pasó para que justamente esa actitud sumisa llegue a donde llegó, ¿no? Porque de hecho, hasta aún siendo pensados, este pueblo había sido, si se quiere, pensado de otra manera. Y hoy las cosas han cambiado demasiado, al punto tal que ocurre esto que vos decís. O sea, mira, hoy conversaba con una amiga correntina que no vive acá, y que ella me decía que tenía como cierta indignación de lo que pasaba en el lugar en el que estaba habitando, pero mucho más por las noticias que recibía de una corriente que con cierta liviandad tomaba todo lo que estaba pasando por estas horas. Es como que sintió buena parte de la sociedad que la cuarentena ya terminó, y yo le decía, pero ¿sabes cuál es el problema? Es un problema cultural verdaderamente. Hay un problema detrás que es más fuerte, y no estoy hablando de los que menos tienen o menos pueden. Hay un problema cultural que atraviesa todos los grupos sociales, y que el que menos acceso tiene no justifica, pero uno podría terminar entendiendo que procede de determinada manera. Pero sin embargo, hay otros sectores que, aún pudiendo hacer o actuar distinto, se comportan de una forma que lejos está de favorecerle a la comunidad, a no emplear la sociedad como tal, como bien lo decíamos. No sé si llegaste a escucharme lo que te decía, ¿no? El comportamiento es, evidentemente, Claro. hay un problema cultural que atraviesa todos los sectores. Bien, pero si es, fíjate vos mismo como estás diciendo, si es cultural, ¿de dónde viene el problema? De cómo pensamos a la educación. Pensamos en la educación en un sistema educativo.
Y a mí me enoja mucho cuando dicen la escuela enseña y la casa educa. Discúlpame, o sea, todos los adultos tenemos que hacer ingresar a la cultura a los más jóvenes. Entonces no importa en dónde esté, no importa si es en tu casa, no importa si es en la escuela, en un club, en la calle, o sea, no importa. Si vos tenés que asumir el rol de adulto, que sos el que tenés que hacer ingresar a la cultura a ese joven, a ese niño, a ese joven. Entonces, la escuela no es que enseña, sí, también lo que enseña la escuela es aquellos saberes comunes que hay en la sociedad argentina o que se definen como comunes por una cuestión nacionalista, que ese sería otro tema para hablar también interesante, para, o sea, conformarnos como sociedad argentina. Se dice, bueno, estos saberes son indispensables y comunes a todas las provincias para nuestro país. Eso es lo que se dedica a ser un maestro, enseñar eso. Ahora, que enseñe eso no impide que no eduque. Educar tiene que ver con esto otro, que tiene que ver con la cultura, como te decía recién. Si hay límites que respetar, enseñarle a respetar los límites. ¿Cómo se enseña? Hablando, con el lenguaje. El lenguaje es el mediador de la enseñanza. Ahora van a criticantes, me suelen decir, ay, pero profe, como 5 veces le dije, y yo te dije como 20 en el salón, y vos todavía no me entendés o no me haces caso. Bueno, es una cuestión también de que educar requiere muchísimo trabajo. O sea, y vos lo sabrás como papá, donde partimos, ¿no es cierto?, como educadores, pero educar requiere mucho trabajo, mucho de lo que no sabemos cómo actuar tampoco. Y bueno, y vamos experimentando y vamos enseñando cuestiones básicas para poder convivir en comunidad. O sea, esto de lo que vos haces, o sea, lo que vos hagas, tiene consecuencias. Eso lo puede enseñar cualquiera. Y si lo digo yo en mi casa, le dicen en la escuela, le dice la maestra, le dice el profesor de educación física, le dice el portero, va a entender que la cultura funciona de esa manera. Y así todos nos vamos a transformar en educadores. Por eso a mí me gusta esa idea de educación aldeana. O sea, antes, cuando no existían, digamos así, las ciudades, estaban conformadas las aldeas. Y en las aldeas no era el hijo de Carolina, no, eran los hijos de la aldea. O sea, el que estuviera haciendo macana, cualquiera podía intervenir con ese niño, con ese joven, diciéndole que eso no se podía hacer. Y bueno, eso es lo que está faltando. O sea, nuestro sistema en todo sentido está absolutamente fragmentado. Y la otra cuestión es que en la escuela básicamente nos tendrían que enseñar a pensar. Para mí es así, a pensar. O sea, a poner en duda todo lo que existe, a poner en duda, saben, y a poner en duda todo lo que creen que es así. Ahí para mí está la base y después ponerle cualquier contenido que vos quieras, pero dudar, 2 más 2 es 4. ¿Por qué 2 más 2 es 4? Y bueno, y que el profesor te responda y te ayude a resolver por qué 2 más 2 es 4. O la tabla de multiplicar, ¿viste? 3 por 2, 6. Y el niño tiene que aprender de memoria por qué 3 por 2 es 6. No, ¿por qué? Señor, ¿por qué 3 por 2 es 6? Y empezar. Ese tipo de cuestiones no ocurren en nuestra sociedad. Los estudiantes y nadie, creo yo, es muy difícil encontrar gente que se pregunte cuestiones cotidianas. Y eso lleva a la reflexión. Y ayer estuve con unos estudiantes míos que decían que él se sentía que era como una flecha porque siempre entonces va para adelante. Está buena la idea, le digo, pero, o sea, como que tenés, digamos, ese, ¿no es cierto?, ese empuje de querer no ser mediocre, pero la mayoría de las veces es necesario volver para atrás para empujarte más fuerte. ¿Por qué los nadadores hacen la vuelta americana? O sea, que vienen, viste, que vienen nadando en crawl, hacen ¿no es cierto?, un roll
Y el rol no lo hacen con las piernas extendidas, lo hacen con las piernas flexionadas hacia la pared. ¿Por qué? Vuelven hacia atrás. ¿Para qué vuelven hacia atrás? Para tomar más fuerza para ir hacia adelante. Y eso es lo que los hace ser ganadores. Entonces, en ese sentido de la flecha, si vos siempre te vas para adelante y nunca mirás para atrás, va a haber algún momento una ruptura en la que no vas a entender por qué te sucede lo que te sucede. Y quedás, digamos, en la mediocridad. Déjame que lea algunos mensajes. Claro. Dale. A ver, Maritel Saez dice, excelente, debe dar charlas a mujeres emprendedoras, educadoras, incluidas, adolescentes, para desaprender paradigmas y lograr libertad de pensamiento, dice. Nati dice, el maestro debe vincularse con ese ser humano que es su alumno. Gran profesional y gran persona, siempre tan humana, Caro querida, dice Ile. Dice Jorge, no existen los líderes pensadores. Diego Alberto dice, la educación podría cambiar si se pensara en una educación fuera de la política. Miriam dice, educar, reeducar, coherencia, casa y colegio. Bueno, hay mucho ahí, mucho verdaderamente. Pensaba un poquito en eso que vos decías de aprender de alguna manera a cuestionarnos, a pensar, que nos enseñen a pensar y a cuestionarnos y al por qué. Y me parece que lo único, por supuesto que es casi generalizar lo que voy a decir, ¿no? Pero lo único que se ha logrado preguntar o generar un porqué en estos tiempos justamente tiene que ver con algo que vos contabas, que es importante que exista. Hoy la pregunta más común de un joven puede ser el porqué a los límites que se le pueden dar desde el lugar de un educador, y no el porqué 2 más 2 es 4. Sí, sí, o sea, por eso quizá algunas, viste, esos ya son más cuestionamientos que ejercen, ¿no es cierto? Sí. Hay que remontarse a la pregunta. La pregunta es diferente y la pregunta tiene que ver con la cotidianeidad y buscar las respuestas en aquellos adultos que puedan transmitirle una cultura. Ojo que hoy buscan mucho en cualquier cosa y ellos, ya googleo. No me diga porque ya lo googleo. En el caso de mis hijos, ¿no? Yo me mato estudiando, pero ellos googlean, entonces es más fácil. Y le digo, pero no, te lo explico yo, o sea, no. Y bueno, pero ahí hay que diferenciar el googlear es buscar información. Informar no es lo mismo que educar. Educar implica ponerle el cuerpo. Educar implica esto de recuperar tradiciones, ¿no es cierto?, de generaciones pasadas, de las cuales yo hoy como adulto me replanteo y decidí qué quiero tomar de mi generación anterior y qué quiero descartar y no quiero seguir repitiendo. Entonces, la información que le pueda dar, que él pueda googlear, no va a tener el mismo sentido que lo que yo le pueda decir, porque lo voy a contextualizar dentro del marco de la educación y a su vez haciéndole preguntas. O sea, yo te digo esto, ¿vos qué pensás? O sea, lo que digo no es válido porque yo tengo un título. Lo que digo es válido porque tengo argumentos. Si vos tenés mejores argumentos que yo, perfecto. Si vos tenés otros argumentos en los cuales nunca nos vamos a poner de acuerdo, perfecto. Vos con tus argumentos, yo con los míos, y entendemos que hay un punto en el que no vamos a coincidir. Pero eso no significa que esté mal lo que el otro piense, sino que son distintos modos de haber accedido a la cultura y distintos modos de haber sido educados. Acá la cuestión está, como te digo otra vez, en enseñar a preguntar. Nosotros acá en Corrientes tenemos miedo de preguntar, porque tenemos miedo a equivocarnos, porque tenemos miedo a la sanción, porque tenemos miedo al castigo, porque tenemos miedo de quedar en ridículo, porque tenemos miedo y así un montón de cosas que nos hace esto que te digo de ser sumisos y al final terminando, ¿no es cierto?, en vez de ejercer nosotros
el gobierno, terminando que unos pocos, o que no todos creamos que solo esos pocos tienen el acceso o el derecho al acceso a ser gobernante. Cualquiera podemos ser gobernantes, puede ser vos, puedo ser yo, puedo ser quien quiera. Cualquier ciudadano tiene que estar en condiciones de ser gobernante. Y gobernante no es lo mismo que Estado. Por eso escucho por ahí cuando dicen, ay, sí, porque le reclaman, porque el Estado no cumple el Estado. Si el Estado no cumple, no cumplís vos, porque el Estado somos nosotros. Lo que hace el Estado es elegir a sus gobernantes a quien cree que los representa y que los va a defender, y va a poder administrar los bienes de manera equitativa. Y bueno, pero eso, por ejemplo, si vos a cualquiera, no sé, te juro lo que quiera, preguntar, hacer una encuesta, ¿quién cree que puede ser gobernante? Si vos le preguntás 100, 100 te van a decir que no. Como que eso fuera una casta a la que está destinada solamente un grupo. Pero si yo Es como un pensara negocio y me decir preguntase, que creo que todos ah, logramos entender e hilar lo que vos estás diciendo. Vos dijiste que la enfermedad de tu marido de alguna manera te hizo un clic. ¿Cómo eras antes? ¿cómo era antes de su enfermedad? ¿Eso me ¿Cómo eras vos preguntás? antes, digo? ¿Cómo eras Por eso. vos antes? Porque vos Sí, sí, decís, sí. bueno, ahí empecé a darme cuenta que algunas cosas que por ahí tenía en la cabeza, en realidad eran como las estaba pensando, pero ¿qué había antes? Y que ya nos explicaste de alguna manera que hubiera una serie de hechos, este puntualmente, que te hizo modificar la manera de ver buena parte de lo que te rodea, ¿no? Pero, ¿qué pasaba Ajá. antes en vos? Bueno, fundamentalmente una hacedora incansable, siempre pensando en nuevos proyectos. Soy de hacer mucho, soy de pensar mucho, de estudiar mucho, em, de cumplir con mis obligaciones. Yo soy la que limpio mi casa, o sea, mi casa es bastante grande, entonces yo tengo que lavar la ropa, yo tengo que, sí, o sea, levantarme a las 5 de la mañana, acostarme a las 2 de la mañana porque tengo que cumplir con todo, sea madre, esposa, y mi trabajo sobre todo, principalmente mi trabajo, el hecho de cumplir, ¿no es cierto? Como te dije recién, ahí mandaron urgente y bueno, que esperen, su urgencia no es mi urgencia, o sea, entonces, después de ese hecho que fue muy fuerte, muy traumático, de haber estado, yo jamás pedí licencia, por ejemplo, en los casi 18, 19 años que trabajo, jamás había pedido licencia. Así estuviera súper enferma, yo lo mismo me iba a trabajar y muchas veces, o sea, eso también dejando, ¿no es cierto?, a mis hijos en mi casa. Afortunadamente con mi marido siempre compartimos que cuando yo estaba en casa, él trabajaba y cuando él trabajaba, yo estaba en casa. O sea, esa tuvimos la suerte nosotros de poder organizarnos así. Entonces, es como que no paraba, nunca paré. Se te perdió el audio, se perdió el Sí, audio, Caro. A ver, me vino a decís ser como nunca un para, plancha. nunca paraste. Claro, nunca, de nunca parar, siempre estar produciendo. Para poder existir, yo tenía que producir, o escribir, o estudiar, o dictar cursos, algo tenía que producir. Coser, tejer, limpiar, o sea, todo el tiempo, así. Aguantame un segundito porque viene el corte de la hora de Instagram. Volvemos a conectarnos Dale. porque sigo conversando contigo. Esto es un tema de que Instagram corta la hora en la comunicación, pero volvemos, ¿sí? Ahí está. Te veo y te escucho, Caro, ¿no? Me ves y me escuchas, ¿no? Sí, sí, te escucho re bien, te escucho re bien. Bueno, bueno, estábamos un poquitito en la vieja Carolina, ¿no? En la que era antes, ¿eh? Antes de ese clic, ¿no? Y que yo le decía recién a los que están del otro lado que seguramente tiene mucha similitud con la vida de ahora, de muchos de nosotros. Bueno, eso cambió en que creo que dos cosas fundamentales. Primero, a frenarme, eh, a ver, es como que yo amo la vida
yo amo la vida, o sea, amo vivir. Entonces, hay una cuestión también que, por ejemplo, siempre digo, yo voy a empezar a envejecer a los 90 años, o sea, recién ahí empiezo a envejecer, porque, o sea, disfruto muchísimo la vida. Entonces, la posibilidad de la muerte es como que está alejada. ¿Cómo sería? Esta circunstancia que tuvimos con la enfermedad de mi marido, te hace que, te diría Darío Z, traerte del más allá al más acá, ¿viste? Entonces, a la pucha, o sea, encima mi marido es muy saludable, entonces que vos no te imaginás que lo puedes llegar a, o sea, a perder, digamos, ¿no? Entonces, eso fue un gran planteo. Entonces, la cuestión de pensar que para mí como que la vida es eterna, para mí los 43 años que tengo, o sea, no es nada. Vivir 100 años para mí significa nada. O sea, digo, ¿por qué es tan poco? O sea, ¿por qué no podemos vivir más? Entonces, aproximarse así de golpe la posibilidad de la muerte fue un cambio importante porque aprendí, hay algo que yo no sabía, lo sigo aprendiendo, que es a disfrutar. No sabía cómo, no, a mí no me enseñaron a disfrutar. Yo siempre tuve que ser la mejor alumna, la mejor en inglés, la mejor en la facultad, siempre esa exigencia y esos mandatos que tienen que ver, o sea, en este caso son mandatos paternales. Entonces, ahí cobraba mi existencia. ¿Cómo no? O sea, ¿cómo voy a estar disfrutando sin hacer nada? Si ahí quiere decir que yo dejo de existir. Después de esto sí dije, no, o sea, tengo que disfrutar, pero ¿cómo se hace? ¿Qué se hace cuando uno disfruta? Y una de esas, tuve ayuda, por supuesto, en la que me enseñaron que haga registro de los momentos felices que tengo. Entonces, por ejemplo, en este momento yo podría estar, mira, ya soy, el que me conoce ya sabe, yo soy re llorona, me re emociono porque para mí es muy fuerte. Eh, pero este momento que estoy compartiendo con vos, para mí es un momento de felicidad. Yo lo podría estar viviendo como un momento más en el que corto la conversación con vos y para mí ya se terminó, ¿sí? Y ya me voy y hago la planificación que tengo que hacer y después me voy limpio y después junto la ropa, como era antes. Hoy por hoy no. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo mientras comparto con vos? Estoy registrando qué es lo que estoy sintiendo en este momento con esta conversación, con estas devoluciones que vos me hacés, con este encuentro de alguien desconocido que se interesó por algo que escribí, o sea, y esos registros son los que te hacen estar un poco más en el presente y el registro hace que se disfrute. Porque ahora cuando yo corte con vos, a mí me va a durar esto para mañana, pasado, y por ahí cuando tenga algún bajón, alguna cosita, alguien que me critique, seguramente me va a aparecer este momento porque yo lo registré. Y entonces ahí aprendí a disfrutar. Entonces hay veces que, por ejemplo, solo estar sentado con mi marido ya estoy registrando. Digo, estoy sentada acá al lado de él. Y no porque se va a morir, sino lo que es registrar lo que estoy pensando y estoy sintiendo en ese momento que para mí está resultando algo placentero. Y eso hace que haya cambiado en un montón de aspectos en el tratar de detenerme, por un lado, y registrar esos momentos positivos. Porque, así como me decía un psiquiatra, el ser humano tiene tendencia a ir por lo negativo. O sea, nuestra mente está estructurada de esa manera. ¿Para qué? Justamente como un mecanismo de defensa frente a los diferentes peligros que podamos tener. Entonces, el ser humano de por sí es como más negativo, digamos, ¿no es cierto? Cuidado acá, alerta todo el tiempo. Y no estamos acostumbrados a registrar los momentos positivos. Y aquello que te hace feliz van a ser los momentos positivos. Pero para eso es necesario detenerse y registrarlo. Te decía que no es sencillo detenerse y registrar. No es Sí. sencillo, es algo a lo que uno no está acostumbrado. Parece tan simple, pero de tan simple que es en una vida cargada de complicaciones, no.
la mayoría no sabemos cómo hacerlo, y entonces volvemos al famoso tema de la educación del que tanto insistís. Sí, y del tiempo, ¿no? O sea, otra cosa que aprendí es a regular el tiempo. O sea, también tuve un hecho, ay por Dios, esto parece terapia, pero bueno, son cosas que a No, mí me pero transformaron como educadora, ¿viste? Eh, Al mismo tiempo que le operan a mi marido, bueno, todo su problema, a mi mejor amiga, que es como una hermana desde la infancia, se le muere su nenito de 10 años. Entonces, eso, si no te cambia eso, o sea, no cambias más, digamos, ¿no? Eh, entonces ahí vos te das cuenta del tiempo. O sea, hay una exigencia en el sistema educativo, por ejemplo, que vos tenés que cumplir jefe, producto del capitalismo, al cual el empleado, ¿sí?, el trabajador tiene que cumplir y obedecer, ¿no es cierto? Prácticamente un esclavo, como también lo pongo en la reflexión, transformarnos, pensar si queremos seguir siendo esclavos. Y ese pensamiento es fantasioso en realidad. Y yo lo asumo de esa manera, ¿sí? Y en un momento de una exigencia así, y mi amiga me enseñó, me dice, o sea, ay, porque el problema de la escuela, entonces ella dice, no, Caro, yo tengo un problema, porque a mí se me murió un hijo. El resto del mundo puede esperar. Entonces, la verdad que para mí fue la mejor lección de vida, de poder decir, poder jerarquizar y decir qué es realmente lo importante. O sea, porque yo tengo un problema, ¿sí? Yo tengo un problema hoy en día que es fundamental, impostergable. Entonces, si yo tengo que estar hoy con mis hijos, con mi marido, y no cumplir con la tarea de la escuela, eso es lo importante. Eso es lo urgente hoy. Lo otro, cuando pueda. Entonces, fueron para mí dos cosas muy fuertes, y obviamente que con todo lo que he estudiado de la educación corporal en la Universidad de La Plata fue lo que en estos 10 años de carrera también ha ido. Pero ¿por qué puedo pensar de esta manera hoy? Porque ellos permitieron que mis pensamientos cambien, con otras formas de entender la realidad, con otros autores para poder formar mi propio, digamos, de alguna manera pensamiento, aunque ya sé que el pensamiento no es mío, ¿sí? Sino que hay un pensamiento que me piensa. Pero esa posibilidad que yo vivía en La Plata es la que yo quiero para mi provincia. O sea, seres humanos que puedan revelarse con argumentos claramente, que puedan preguntarse, que puedan leer lo que les sucede en la vida para poder reflexionar y transformarse a sí mismos, que los mismos maestros seamos educadores, que todos, que el kiosquero se dé cuenta que es un educador, ¿no es cierto?, que en la librería se dé cuenta que es un educador. Y creo que de esa manera entonces todos vamos a lograr, ¿no es cierto?, transformar nuestra vida. Claro, déjame agradecer de nuevo a tanta gente que está ahí, mucha gente que te está escuchando ¿Sí? con muchísima atención y que te agradece tus palabras y tus conceptos. ¿A qué le tenés miedo, Caro? ¿A qué le tengo miedo? Sí, ¿a qué le ¿Eh? tenés miedo? Eh, Ay, no sé, en este momento me agarraste así muy... O sea, muchas cosas tengo miedo. Eh, no sé, sobre todo que siempre tiene que ver con lo humano. O sea, a mí nada de lo material me interesa, digamos.
Siempre fui así y eso sí es un problema. Eso también es otra cosa que tuve que aprender. A mí nunca me importó cuánto cobraba, ni si cobraba o no cobraba. Y ahora entiendo que no, que es parte de mi dignidad, que si trabajo tener un sueldo, digamos, ¿no? Pero sí, no sé, creo que pasé por encima de muchos miedos, ¿me entendés? O sea, miedos que ya he tenido, ya los he pasado por ellos y es como que ya no tengo miedo. Si vos me decís, por ejemplo, a la muerte de mi marido, y no le tengo miedo a eso. O sea, obviamente va a ser un sufrimiento impresionante, no tengo miedo a estar sola. eh, y siempre que... De hecho, el miedo el no tener miedo a estar sola es un poco la base de lo que en el fondo también propones, ¿no? Esta historia de Claro, decir, encontrémonos, ¿no? exactamente. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. El texto tiene mucho que ver conmigo, más allá de lo académico que haya podido volcar, digamos, ¿no es cierto? Pero sí creo que no, sinceramente, o sea, y cuando tengo miedo a algo, es como que eso se me vuelve un desafío. José, bueno, a quien le agradezco que haya compartido con vos, José es un gran amigo mío desde la secundaria, lo quiero muchísimo, y él justamente me decía, ¿te animás? Me dice, por la entrevista y qué sé yo, metele, yo no le tengo miedo a nada, cuando le tuve miedo a algo, o sea, pero no porque no tenga miedo, sino porque los enfrento, o sea, voy para adelante, o sea, tengo que pasar, que me puede generar, pero no, acá no me puedo quedar, en este miedo, en este sentimiento no me puedo quedar, ¿viste? Por ahí sí sabe que soy más quizás enojona, sí, soy eh, más que miedosa, digamos, he trabajado también la ira en cuestiones de, ahora los transformo en chistes, soy más diplomática, pero me vuelve loca la falta de respeto y la injusticia. Eso es algo que no, si veo injusticia, no sé si eso se puede o no, pero frente a una injusticia no defender siempre al que menos posibilidades tiene, porque yo considero que tuve demasiadas oportunidades en la vida que otros no las tuvo y nadie tiene por qué venir a pisotearla porque él no tuvo oportunidades. Vos hoy hablabas de los sentimientos y yo te quiero hablar de la ilusión en todo caso, ¿sí? Uh-huh. Porque quiero saber si te ilusionas con que esto que hoy propones se pueda dar en algún momento. Sí, que creo en la ilusión, o sea, vivo. No sé si ni siquiera de la ilusión, o sea, para mí es poco la ilusión. Vivo la utopía, esto de una ilusión que se sabe que podría ser imposible alcanzarla. Entonces, mi vida, mi delante está puesto en una utopía, en que antes era en transformar el mundo. Hoy por hoy quiero transformar mi mundo. O sea, me di cuenta que tengo mis límites y que, bueno, por lo menos mi mundo voy a transformar y eso se verá después en una transformación que sí sería la utopía, que mi país sea educado y educador de otra manera. No sé, no sé si va a ocurrir, no sé si va a llevar mucho tiempo, no sé si esto desaparecerá, pero considero que eso es lo que a mí me da el empuje y el arranque y por algo elegí ser maestra, ¿sí? Porque creo que es el lugar donde uno más puede transformar a ese mundo. Mi mundo, digo, mi casa, mis estudiantes, las escuelas primarias a donde voy con mis practicantes,
mis primos, mis amigos, ellos son mi mundo. Y bueno, hasta ahí creo que llega el alcance de mí, de esa ilusión, digamos, ¿no? Que en realidad es utópica porque yo puedo enseñar mucho, pero no sé si el otro, mis alumnos lo van a hacer mientras estén cursando conmigo los 4 años, pero después cuando se encuentren solos, inmersos en un mundo en el que no existe lo que nosotros le decimos, y ahí hay que ver después si se sostiene o si quedamos ahí nada más. Dice Nati ahí, transformando cada uno nuestro mundo, quizás logremos la utopía. Sí, o sea, ojalá. Esa sería un poco la idea y la idea del semillero, ¿no es cierto? De que de a poco o de a uno no perder la ilusión, como vos decías, pero de alcanzar lo utópico, que sabemos que nunca, o sea, la utopía es algo que queremos alcanzar, pero que sabemos que nunca lo vamos a lograr. Y la otra, estar predispuesto a que sea un gran trabajo, o sea, hay que trabajar por eso. No hay que sacrificarse, ¿eh? Yo no creo en el sacrificio, para mí no existe el sacrificio. Eso de autoflagelarse, no, o sea, todo tiene que ser con esfuerzo, pero sin sacrificio, porque cuando vos haces algo con sacrificio, después terminas echando en cara al otro que te forzaste, ¿sí? Porque si te sacrificas es porque diste más de lo que podías dar. O sea, y no, el esfuerzo tiene que ver con un acto de amor también. Mis hijos cuando me preguntaban, mamá, ¿dónde voy a estudiar yo? Y donde vos quieras, le digo, el más grande, ¿no es cierto? Donde vos quieras. No, me dice, ¿dónde me podés pagar vos? No, o sea, vos estudiarás la carrera que vos quieras y te tendrás que ir a donde te tengas que ir y yo te voy a pagar lo que yo puedo. Y en todo caso vos tendrás que trabajar para completar lo otro que yo no te puedo dar. ¿Sí? O sea, ahora, eso es un acto de amor. O sea, él tiene que ir donde su deseo esté y yo hacer lo que más puedo, pero no por ello sacrificarme. Porque si no, el día de mañana yo le voy a estar sacando en cara con resentimiento, porque hay muchas de las cosas que dejé de hacer o dejé de darle a sus hermanos para que él pudiera ir a donde él tendría que haber estudiado. Y si era su deseo. O sea, una cuestión económica no puede reducir el deseo de lo que el otro quiere. Ahora sí le tengo que ofrecer herramientas y oportunidades de cómo hacerlo. Yo te pagaré hasta donde puedo y el resto lo tendrás que trabajar vos. Y no importa si la carrera que te tenía que llevar 5 años te lleva 10, no importa, porque es lo que se puede. Y entonces, todo blanqueado y todo en actos de amor, digamos. Lo hace muy simple. Te digo que dice Lorena, sos una genia. Dice Silvina, nunca nos deja de enseñar. Algo sabrá Silvina. Para ir cerrando de a poquito, ¿qué es lo más importante que tenemos? Tenemos todos. Todos. No te lo voy a cerrar a vos. Ajá. ¿Qué es lo más importante que tenemos los seres humanos? Ay, y hoy estoy un poquito así conflictuada con los seres humanos, ¿viste? En esta cuestión individualista que te digo. O sea, Bien. porque Entonces voy a cambiarlo para dejártelo a vos. ¿Qué es lo más importante que tenés? la posibilidad, o sea, las miles de oportunidades que la vida me dio, en todos los sentidos. Yo me considero una afortunada, como muy pocos en este mundo y en la vida, de la cantidad de oportunidades que yo tuve de estar donde quiero estar, de tener lo que quiero tener y de ser quien quiero ser. Hoy soy esta, mañana no sé. Carolina, siempre dejo una pregunta que tiene que ver con esta realidad para el final, que es casi el hilo conductor, no, nada más que por eso entre todas las charlas. ¿Sí? Y que como todas estas charlas abiertas hablan de la cuarentena,
y de que todos en alguna manera estamos encerrados, cada uno sabrá de qué manera está encerrado. Imaginemos algún tipo de encierro, el que quieras, el que puede estar dentro de tus cuatro paredes o dentro de algunas estructuras mentales. Cuando se abra la puerta, ¿qué es lo primero que vas a hacer? Abrazar. Yo soy muy, o sea, nunca me había dado cuenta, o sea, los otros siempre son un reflejo de vos mismo, ¿sí? Y yo nunca me había dado cuenta de lo importante que es para los otros que yo los abrace. A mí me encanta abrazar, o sea, yo abrazo a todos y los hago con mucha fuerza, o sea, porque en cada abrazo que doy le trato de dar todo el amor que puedo para que de amor tenga la posibilidad de por lo menos en ese instante recibirlo. Y nunca me di cuenta lo importante que era. Y hoy por hoy es una de las cosas... ¿Hola? Sí, te escucho. Es una de las cosas, me dijiste. Hoy por hoy es una de las cosas que en muchos mensajes siempre me dicen que extrañan mis abrazos y me he dado cuenta que yo también extraño abrazar. Extraño mucho eso. Eso es lo primero que pienso, te juro. Imagino mi puerta abriéndose y parece al primero que encuentre en la calle, o sea, lo voy a abrazar. Ese contacto humano así, igual que di clases virtual, así como con conferencias con mis estudiantes, y no es lo mismo. O sea, yo necesito estar, necesito la mirada, necesito el contacto con el otro, el darle la fuerza, sostenerle el hombro, ¿sí? Y por eso creo que eso es lo primero que voy a hacer. Carolina, ha sido un enorme placer, un gustazo tremendo el poder tenerte ahí del otro lado. Y conocerte. Mira, Daniel, conocerte. Mira, Daniel, nunca hice esto. También para mí fue todo un aprendizaje. Acá la tengo parada, acá mi pobre hija, que es la que viene y toca el botón y saca y ve para que no haga más cara. Pero la verdad que me resultó sumamente interesante. Sé que soy de hablar mucho, mi director de tesis me dice que tengo que sintetizar más, o sea, por eso yo no tengo problema que me corten o me digan no, para volver a tal cosa. Y porque me gusta mucho compartir, digamos, lo que sé, que por ahí sé que es diferente y con tu programa puedo llegar a muchísima gente y me desborda la ansiedad por decir todo lo que sé, para por lo menos que a partir de hoy quede esto a la pucha, yo también puedo pensar. Eso es fundamental y la verdad que este es uno de los momentos para registrar. Así que te agradezco enormemente. Me disculpo si por ahí no me supe acomodar al formato, a leer los mensajes que vos tenés que leer y todo eso, pero bueno, gracias y para mí también un gustazo conocerte. Dos cosas. No sé qué dice tu profesor de tesis y yo estoy muy lejos de ello, pero yo creo que la vida no viene sintetizada, ¿eh? Y uno es como es, y eso está buenísimo. Así que placer inmenso de poder tenerte del otro lado. Bueno, te abrazo con mucha fuerza y hasta una próxima vez. Saludos a la familia y gracias de nuevo. Infinitas gracias por el tiempo. Nos vemos. Chao, Caro. Que tengas una muy buena noche. Gracias. Gracias, igualmente. Bueno, ahí estaba, Carolina Alderete, desde Bellavista, licenciada, profesora, compartiendo mucho más que algunos conceptos que tienen que ver con lo educativo y formativo, intercambiando opiniones de vida que vienen tan bien en tiempos como los que estamos atravesando. Gracias a toda la gente que estuvo del otro lado acompañándola, escuchándola. La idea de todas las noches es que siempre hay una persona con quien charlar y que, como digo yo, casi soy nada más que un nexo entre ustedes y esa persona que viene, que siempre acercamos algún tipo de disparador y que podamos conversar entre todos
con quién está. Mañana, dije la noche, ahora también estamos sumando las tardes. Mañana a las 2 de la tarde, yo estoy todos los días allí en Radio 2, aquí en Corrientes. Mañana a las 2 de la tarde vamos a estar conversando con una correntina que vive en España, Florencia Gómez Lafuente. Florencia ha sido una referente del carnaval de Corrientes y vive hace mucho tiempo en España y es diseñadora de interiores y es una mina excelente y que hoy, después de muchos años, eso es lo bueno que tiene esta conexión, este tipo de comunicación, después de muchos años volvimos a escuchar nuestras voces, a intercambiar mensajes y bueno, mañana vamos a estar hablando de la realidad de la pandemia en España. Y mañana por la noche, una persona a la que también conocí con el correr del tiempo a través de otro programa, de un programa de televisión, digo, no hay mucha gente que sea capaz de hablar de sexo, de sexología o hacer sexología con la seriedad del caso, de la persona que es profesional y del otro, de quien está del otro lado. Mañana con la doctora Flor, gran profesional, gran persona, con quien vamos a estar conversando un poquitito de esto que está pasando hoy, ¿no? Las redes también explotan del sexo virtual, de cómo, de qué hacer. Bueno, vamos a tratar de también evacuar muchas de esas dudas. Nos metemos todas las noches con un tema distinto, con charlas muy abiertas para que ustedes puedan participar. Gracias de nuevo por haber estado, que tengan una excelente noche y mañana a las 2 de la tarde o a las 11 de la noche los espero y volvemos a encontrarnos. Chao y hasta la próxima.